buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a una transmisión más de WIMED. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema, una reflexión más bien sobre lo que es la mujer. Nos acompaña la maestra Nayeli Vázquez. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Ella es licenciada en psicología y tiene una maestría en psicoanálisis y además especialidad en adolescentes y adultos, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, el día de hoy, finalmente las mujeres, por lo que todo representa todo esto que ha venido aconteciendo en los últimos tiempos, donde juega un papel importante hoy en día, más retador, gracias a su preparación y dedicación en lo profesional, laboral, en la familia, sin lugar a dudas, pues es el pilar de la familia. Entonces vamos a hacer ahorita una pequeña reflexión de lo que es la mujer en nuestros días. Entonces, pues bueno, si nos puedes ayudar un poco, primeramente, ¿cuál es el objetivo del psicoanálisis? Claro. Y después pues introducimos un poquito de qué se va a tratar el programa e iniciamos ya con algunas preguntas, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, iniciando, muchas gracias por este espacio. Estoy muy contenta de compartir este momento contigo y con la gente que está conectada en línea. Bueno, iniciando, ¿qué es el psicoanálisis? El objetivo del psicoanálisis es conocer, ¿no? Como un espacio para conocerse desde otros lugares, ¿no? Un aspecto importante es el aspecto inconsciente. El psicoanálisis va a hablar del conocimiento del inconsciente como parte de una persona. Entonces, lo que va a buscar es una reflexión, que asimismo va a ser el objetivo de esta plática, es que juntos podamos hacer una reflexión sobre el ser mujer en la actualidad, qué cosas implican personal y socialmente. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál sería la estructura psicológicamente hablando de una mujer? Ok. Vamos a partir por cómo se estructura una mujer, ¿no? Psíquicamente, psicológicamente hablando. Hablaríamos de tres elementos importantes. Es el aspecto social, ¿no? El aspecto físico, anatómico, biológico y el aspecto psíquico. El aspecto social en este aspecto está implicada la familia, el país en donde cada mujer nace, ¿no? La patria, pues, y lo que implica socialmente este lugar. El aspecto probablemente religioso tendría también una implicación en la sociedad. La cuestión anatómica tiene que ver evidentemente con la cuestión de cuerpo, si nacen con alguna enfermedad o con alguna dificultad, va a implicar en cómo las mujeres, y en realidad los hombres también, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar a las mujeres, cómo van constituyéndose a sí mismos. Y el otro aspecto es el aspecto psicológico. Vamos a pensar en dos elementos fundamentales. Yo propondría dos elementos fundamentales. Una es la parte de la personalidad, ¿no? Okay. Las personas nacemos con cierta personalidad y a lo largo de la historia esto va teniendo sus alteraciones, sus modificaciones, pero hay una parte esencial que no se modifica tanto. Lo podemos ver, por ejemplo, en niños que nacen tal vez más irritables que otros, más tolerantes que otros, tiene que ver con estas cuestiones de nacimiento. Okay. La otra parte que ya es un poquito más psicoanalítica es cómo se interpretan las cosas, cómo se interpreta la historia, cómo se interpretan las experiencias de vida. Eso va constituyendo una persona, se va constituyendo así. Entonces, ¿qué influyen en esta interpretación de la historia? Serían aspectos de la personalidad, conflictos en la historia, este tipo de cosas van influyendo en cómo se interpreta la experiencia de vida. Ok, entonces son tres grandes rubros. Por un lado, ¿dónde naciste? Tu cultura, la parte pues, hasta económica, hasta claro. La colonia en donde naciste, la parte social, después el segundo rubro es la parte física, si tuviste
pues si algún detalle al nacer que físicamente te impida hacer alguna situación, alguna labor, alguna actividad. Y la otra es la psicológica, que menciona son dos, una la parte de la personalidad y la otra ya es más el psicoanálisis de cómo se interpreta esos eventos de la vida que generalmente pues dan como resultado una emoción, ¿no? Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, ok, bueno, ¿y cuáles han sido las dificultades entonces de las mujeres en México que se han tenido que enfrentar o afrontar pues en estos días, ¿no? No sé, en relación a cómo se vivía antes a cómo está ahora? Ok. En realidad, estas cuestiones de las que yo te voy a hablar, de los conflictos, tienen tanto en el pasado como en el presente. Iniciaría con la cuestión de las exigencias sociales. La sociedad exige ciertas cosas a las mujeres. Hay un aspecto importante a pensar. Estas exigencias sociales son los pienso como un tipo de contrato. O sea, para que yo pueda, para que estas exigencias tengan un peso en mí, yo las tengo que aceptar como persona. Entonces la sociedad exige y yo acepto esa exigencia. Y ahí es donde pueden empezar a hacerse conflictos, en donde la sociedad exige tal vez en la mujer una cuestión física, ¿no? Una cuestión estética, también exige como ser buena madre, por ejemplo. Tal vez hay mujeres que no quieran ser madres, pero la sociedad dice hay que ser madre para ser mujer, esposa, ¿no? Como ser excelente en todas estas áreas, lo cual es bastante complicado. Pero aquí el aspecto que me parece rescatable es poder hacer una reflexión en que estos aspectos sociales yo los acepto y luego entonces tienen un peso en mi persona. Si yo no los acepto, entonces puede tener ciertas implicaciones, pero no ser tan determinantes como lo son si yo acepto y me compro esa exigencia social. Ok, pero y eso, porque bueno, anteriormente pues se veía mucho de que a cierta edad tienes ya que haberte casado, tener hijos, y hoy día pues las jóvenes van más, se preparan más, cada vez las edades a las que se quiere tener un hijo son más grandes, o a veces ni siquiera ya quieren tener hijos. Entonces, ¿cuál es esa situación en la cual cae o afecta el hecho de que la presión social pues terminen a lo mejor evadiendo o pues sí, no evadiendo, más bien que ya no terminen o estudios por esa presión social que se tiene? Mira, un poco en sentido como a esta parte, yo vería como otro aspecto que tiene que ver. La cuestión no se da un espacio, no estamos acostumbrados como sociedad a hacer una reflexión. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero? Poder identificar eso que quiero y asumir las consecuencias de eso que no quiero. En esta sociedad, por ejemplo, una mujer que elige no ser madre, pues va a tener sus implicaciones, tal vez familiares, ¿no? Que estén, oye, ¿cuándo vas a tener un hijo? Si la mujer es consciente de esta elección, se da ese espacio de reflexión y dice, pues no quiero, y voy a asumir lo que implique esta decisión, entonces va a ser una decisión de una manera más consciente. Entonces, otro conflicto que yo veo es el no pensar qué es lo que quiero para poder defender eso que quiero. No sé si... Ok, sí. Ok, bueno, entonces, bueno, ¿y por qué se han roto un vínculo? Busca con profundidad la ansiedad cuando una mujer crea o se casa o tiene novio y todo esto. Si por algún motivo llega a separarse o a romper con esta persona, busca ansiosamente volver a tener algo, pues para no estar como que ante la sociedad de nuevo, de que te digan, pues sabes que la sociedad te presiona a que tengas de nuevo una relación. O sea, ¿cuáles son lo que motiva a una mujer que haga ese tipo de cosas? Ok.
Mira, el aspecto, me regresaría un poquito a esto que mencionabas. La sociedad exige, es muy importante el pensar que la responsabilidad de esta exigencia es personal. La sociedad puede exigir muchas cosas, pero solamente si yo las acepto es cuando van a tener una implicación en mi vida. Eso me parece súper importante porque entonces, si no se ve desde esta manera, entonces la sociedad es responsable, que es un poco la postura social. Es que la sociedad me exige. Pues sí, la sociedad puede exigir, pero si yo no acepto esa exigencia, no aplica. Si yo me hago responsable de que yo acepto esa exigencia social, entonces puedo cambiar las cosas. Esa es la importancia de la responsabilidad. Ahora, en relación a una separación, ¿no? Como te decía anteriormente, uno de los conflictos es que la sociedad me da un valor. Y por eso es que yo quiero como tenerlos contentos, ¿no? Que me dicen que sea madre, pues soy madre. ¿Para qué? Para que me acepten. Esta responsabilidad muchas veces se le deposita a la pareja. O sea, muchas mujeres, algunas mujeres, no, evidentemente no se puede generalizar, pero muchas de las razones más profundas para estar en pareja tienen que ver con que el otro se haga cargo de mí. Okay. En muchos sentidos, económicamente hablando, emocionalmente hablando, para que el otro me dé un valor. Entonces, claro que si esta persona se va, mi valor queda como al aire. Necesito que alguien más venga y me dé un sentido de valor. Entonces, por eso, rápidamente, en un duelo, además de que el duelo implica como todo otro trabajo, ¿no? Pero si yo no me hago cargo de mí y hago al otro que se haga cargo de mí, pues necesito un relevo y busco a alguien, tal vez sin siquiera reflexionar si esa es la persona que quiero, un relevo pronto. Pero ¿y esto es consecuencia precisamente de que no hubo una reflexión anterior? Claro. O sea, es el hecho de que a lo mejor hubo una exigencia por parte de los padres para que se casara a cierta edad, una presión muy fuerte, y al momento de llegar con la pareja, pues entonces que digan, bueno, pues entonces a mí me tienen que mantener por la misma tradición que se viene haciendo. Sin embargo, hoy día pues la mujer juega un papel importante en la parte laboral, entonces ya se ve cada vez más que los dos aportan tanto económica como, no hay tanta ya esa dependencia, al menos en algunos aspectos. A lo mejor en lo emocional sí, pero en otros aspectos ya no lo es, ¿no? O no sé, ¿tú qué dices? Pues mira, a mí el aspecto económico en realidad no es el dinero tiene un aspecto simbólico, ¿no? Entonces, pues sí, a veces aunque la mujer pueda sostenerse e inclusive sostener al hombre económicamente hablando, la dependencia es mucho más profunda. ¿Para qué? Para que el otro, o sea, si no está el otro, yo como quedo borrada. Okay. ¿No? Estos son elementos profundos, tal vez en la superficie no se pueda ver con tanta facilidad, pero en un proceso de reflexión interno se logra contactar con estos aspectos que sí están. A lo que llega es, bueno, entonces hay una dependencia económica, emocional, entonces lo voy a tener atado siempre a mí. Claro, y aguanto lo que él ¿no? O sea, todo lo que implica estar ahí atada, o sea, tanto ella está atada como él está atado, ¿no? Yo lo voy a retener a cualquier precio porque lo que está en juego es muy, muy valioso. Este asunto como de asumir las exigencias sociales, creo que un elemento a reflexionar importante, ¿por qué nos atenemos tanto a qué piensan los demás de mí y dar, ¿no? Como ceder? Es porque no hay una construcción consciente de sí misma. Okay. O sea, siempre va a haber una construcción inconsciente probablemente, pero si no pienso, por ejemplo, lo que te decía, ¿me quiero casar o no me quiero casar? ¿Qué consecuencias tiene? Si yo no me caso, pues yo me tengo que hacer cargo de mí. Esas reflexiones, esas elecciones son lo que nos van a permitir asumir las cosas con mayor conciencia, por lo menos. Ok. Y en relación a la parte de belleza, de cómo lo ven los demás, la sociedad, esa parte de siempre estar a dieta, de estar siempre delgada, de estar siempre joven y bella,
de cómo afecta y cómo se está afrontando hoy día. Yo pienso que es una exigencia que está presente constantemente en la sociedad. Y el asunto es que no se reflexiona sobre las cuestiones de belleza, ¿no? O sea, implica un trabajo de aceptación. La sociedad, de alguna manera, implica, o sea, pone un estándar. Es muy curioso, por ejemplo, que en esta sociedad mexicana el estándar es muy europeo, como muy inalcanzable, porque físicamente, pues, no. Claro. Entonces, esta exigencia la podemos ver constantemente en medios de comunicación, ¿no? En redes sociales, en todos estos aspectos. La sociedad exige a la mujer, yo diría, más que al hombre, una estética como determinada. La propuesta sería, si una persona se da el tiempo de aceptarse, de conocerse, aceptarse y quererse como es, estas exigencias externas no impactan tanto, pero eso implica un trabajo. Pues sí, porque si no, como dices, las interpretaciones van a ser, necesito estar delgada, claro. Ella lo interpreta, bueno, más bien el hecho es, estás de tal forma, ¿no? A lo mejor no estás delgada como lo quiere la sociedad. La interpretación es, la sociedad quiere que sean delgaditas, que tengan buen físico, y entonces viene la depresión, la ansiedad, vienen esas emociones negativas. ¿Es así? Sí, se puede pensar así. Y bueno, y entonces de alguna forma al momento de hacer una introspección y de ver, bueno, ¿y por qué tengo que cumplir esos cánones que exigen? Si de entrada, pues no, como dices, no son muy alcanzables y te estás basando en un Brad Pitt, en el cine, ¿no? Y que dices, claro. Bueno, eso es lo bonito, es lo que busca la gente. Y que dices, bueno, pues no, nunca voy a tener eso. Claro. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué sucedería con las personas, las mujeres, las jóvenes que salen de alguna forma de la sociedad o que buscan a lo mejor más como el ser como hombre o tomar los papeles como hombre? Ok. Si pensamos en qué pasa con una mujer que sale del estándar, yo diría que depende mucho de qué lo motiva a salir del estándar. Okay. Si esa motivación tiene un aspecto como de conflicto, por ejemplo, si mi papá siempre me dijo que tenía que ser una mujer modosita, ¿no? Y súper arreglada, y yo como estoy enojada con mi papá, entonces soy súper desarreglada y no estoy cumpliendo con los estándares, como tiene una cuestión en conflicto, no va a haber un bienestar de ese salirse. Si este salirse del estándar implica una cuestión como de yo no me compro las exigencias sociales, ¿no? Yo me acepto como soy, yo no quiero ser mamá y asumo las consecuencias, o no quiero estudiar una carrera inclusive, que es una nueva exigencia que está como muy por debajo, ¿no? Todas las mujeres tienen que ser profesionistas y un poquito ahora la que se queda en casa está medio mal vista, ¿no? Es como, ¿cómo es posible que no le entre a la parte profesional? Eso también implicaría una exigencia externa actual. Entonces, si eso tiene que ver con una cuestión reflexiva y genuina de deseo, se puede asumir con mayor facilidad, que es muy distinto a la mujer que por ejemplo, se identifica con una cuestión más masculina. Yo diría que ahí tiene un aspecto más como de conflicto con su feminidad. Por ejemplo, una persona que busca, una mujer que busca a lo mejor el trabajo de un hombre, o que siempre se ha caracterizado por la de un hombre, por ejemplo, no sé, policía, por ejemplo, por decirlo así, en donde pues hasta hablan ya como hombres, ¿no? O sea, toman todo un papel como el de hombre. Entonces no sé si eso quieran, se salga de alguna forma con lo que es de una mujer. Okay. Mira, aquí hay dos aspectos distintos. No me parece que haya, por ejemplo, profesiones de hombres y profesiones de mujeres, ¿no? Ese aspecto creo que habla más como de la libertad y de la equidad, por así decirlo. Si una mujer quiere ser policía o quiere ser ingeniero, ¿no? Que hay un chorro,
es un aspecto como probablemente de un genuino deseo y de gusto por eso. Ahora, es distinto a la mujer que quiere parecer un hombre, ¿no? Que tal vez le entra a ser policía y ya habla como hombre y se comporta como hombre. Ahí me parece que sí tendría un aspecto como de, yo diría, de conflicto con la feminidad. ¿Qué conflicto? Quién sabe, eso ya es individual. Pero sí, esa sería distinto. Ok. Bueno, pues vamos a ver si ahorita hay alguna pregunta. No sé si quieras comentar a dónde te pueden localizar. Claro que sí. Mi página de internet es psicoanalistasdf.com y el teléfono es el 54 24 18 44. Pueden encontrar la página en Facebook también como Psicoanalistas DF y en Twitter como Psicoanalista DF. Ok, bueno, vamos a unas preguntas. También les invito a los que nos estén escuchando, si nos pueden hacer una pregunta por Twitter, háganos mención en @wimetmx y bueno, aquí la vamos a leer. Pregunta Almis, dice, hola, dice, ahora que menciona la responsabilidad como persona y mujer, ¿cómo se interpreta la responsabilidad como madre? Es decir, ¿cómo se describe esa frontera? ¿Cómo se describe la responsabilidad como madre? Como persona y mujer, ¿cómo se interpreta la responsabilidad como madre? Es decir, ¿cómo se describe esa frontera? La voy a responder así, espero que vaya por ahí el asunto, ¿no? El aspecto de ser mujer, o sea, hay un elemento evidente de la mujer con la maternidad. Físicamente las mujeres son las que, ¿no?, conciben y traen al bebé. Lo que no implica es que para ser mujer se tenga que ser madre, ¿no? Y probablemente tampoco implique, o sea, hay padres, por ejemplo, que tienen este aspecto maternal bastante desarrollado. ¿Cómo sería la responsabilidad? Yo diría como en la reflexión de las motivaciones que una persona tendría para ser madre. Si tú logras contactar con por qué quieres ser madre, puedes ver tal vez, ¿no?, como un deseo de compartir con alguien y de traer a alguien y guiar a ese alguien, ¿no? O sería distinto pues porque para retener a la pareja, tal vez, ¿no? Yo diría, en eso radicaría la responsabilidad. Ok, vamos con Jenny. Dice, buenas noches. Dice, ¿podría ser un comparativo de los retos que enfrentamos las mujeres hoy en México comparado con los retos de mujeres en otros países más desarrollados? Pues creo que inevitablemente en este punto estaríamos hablando de la cuestión del machismo, tal vez, ¿no? En países más desarrollados sí existe una cuestión como de esto puede prestarse a polémica, evidentemente, ¿no? Pero de mayor valor en países más desarrollados, y yo hablaría de Latinoamérica, ¿no?, en donde a la mujer se le tiene cierta devaluación, yo pensaría. Cuando hablas de valor o de evaluación, ¿a qué te refieres? Como el valor de uno mismo, como si es valioso o no. Hay muchas, por ejemplo, bromas en México en donde a las mujeres se les usa para tener hijos, ¿no? Nada más así como, ¿no? ¿Cómo dicen? Como escopeta, ¿no? Sí, atrás de la puerta. Claro, o sea, cargada y atrás de la puerta. Esto es una devaluación de la mujer porque se ve como un objeto, ¿no? En otros países yo creo que no. Inclusive esta cuestión del compromiso de padres está mucho más comprometido que en México, ¿no? Aquí en México la mujer es la responsable de la educación de los hijos. En otros países son los dos. A ver, dice Jessica, dice, hola Wimet, muy cierto, dice, tengo una amiga con una muy alta autoestima y que se acepta a sí misma y esa felicidad la proyecta. Exactamente. Hay una necesidad definitiva de conocerse, pero tal vez por las cuestiones como en costo,
no nos damos ese espacio. Y me parece fundamental el darse un espacio de reflexión. Al costo, ¿a qué te refieres? Dices esa cuestión como de costo, ¿a qué te refieres? ¿De que tienen que estar atendiendo con alguien que le esté orientando, apoyando, o a qué te refieres con eso? Esa es una alternativa. La psicoterapia, evidentemente, a mí me parece una excelente opción para ese espacio, ¿no? Para reflexionarse y conocerse. Pero no es el único, por supuesto. Cuando hablo de costos, hablo de que esto implica un trabajo. Ok, un esfuerzo. Un esfuerzo, digo, tanto en psicoterapia como fuera. Si cada persona se da este espacio de conocerse, va a haber aspectos dolorosos, porque hay cosas de nosotros que no nos gustan tanto. Entonces, eso implica cierto dolor. Y el trabajo en sí mismo, pues también es un esfuerzo que habría que hacer. Esos son los costos. Ok, pues sí, la verdad es de que uno está muy distraído con el exterior y pocas veces hace una autovaloración, claro, o hacer un examen de autoconciencia de qué es lo que está realizando. Y muy probablemente muchos no sepamos cuál es ese procesito que se tiene que hacer, ¿no? También, digo, eso es algo que se va aprendiendo, pero también un asunto medio curioso del autoanálisis es el autoengaño, ¿no? O sea, la ventaja de tener a un terapeuta, un profesionista que no conozco y que es fuera de mi grupo social, tal vez me voy con la amiga, pero pues la amiga me quiere y no me va a decir cosas, ¿no? O tal vez está de acuerdo conmigo. El psicoanalista específicamente hablaría, no va a jugar de juez. El psicoanalista lo que haría es como una persona externa que le esté reflejando, que le devuelva lo que está diciendo, y entonces se escucha y se empieza a reflexionar. Este trabajo, este ejercicio se va haciendo, o sea, se va mejorando. Al principio es difícil, pero conforme con el proceso cada vez es más fácil, y ya a veces hasta fuera del consultorio uno se va cachando cosas que no son tan agradables, pero ahí están. Sí, porque de entrada uno no sabe luego qué es lo que siente, ¿no? Hay un evento y simplemente en ese evento van pasando diferentes emociones en un lapso corto. Entonces dices, pues no sé, cuando es clásico que preguntas a alguien, y bueno, ¿qué sientes? No sé, siento enojo, siento desesperación, siento coraje, y no sabe uno. No sabe descifrar, ¿no? Y además a veces eso es defensivo. Es que ahí está el problema del autoanálisis, que con la mente se va a defender de estos procesos dolorosos, pues a veces engaña. Okay. Entonces, por su parte, pues tal vez no sé, tal vez en el consultorio ya no quiere saber, y entonces empieza a pensar desde otro lugar. Es la parte interesante del proceso psicoanalítico. Pero entonces lo que estoy escuchando es si se necesita de alguien que te esté guiando para hacer eso, porque pues si no vas a llegar al punto de, como dices, de bloqueo, de protegerte tú mismo, de no llegar a esos puntos que muchas veces lo sabe o sabe que es así, pero dices no, porque si no sería muy mala persona si es así. Sí, no me gustaría como decir que es la única alternativa, porque me parecería bastante, no muy prudente, pero creo que sí es una buena alternativa. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a ver si en Twitter, de nuevo les volvemos a invitar, si nos hacen preguntas a través de Twitter, que nos hagan mención en WeMetMX, y déjenme ver también acá, a ver si hay alguna otra pregunta ahorita. Sí, Sandy. Ok, dice, ahora que menciona lo de los test, no entendí si son recomendables para hacer ese alto y evaluación. A mí me parecen algunos test no tan serios, sobre todo los de las revistas. ¿Pueden aplicar, por favor, explicar, por favor, a qué se refieren? Gracias. Yo a lo que me refería con los test es que ahí se ve como si hay una necesidad de conocerse a sí mismo. Pero los test es que el otro me diga quién soy, y justamente este trabajo es la que mejor sabe quién soy en el aspecto femenino, pues sería yo misma. Para poder llegar a conocerme, vuelvo al asunto del trabajo. Lo que no se puede evitar, me parece, es el asunto del trabajo, del conocimiento y de la reflexión de sí mismo. Es más fácil correr a un test y que me diga el test quién soy, pero
pues no. O sea, es, como dices, esa definitivamente. parte de light, esa parte de que no queremos hacer el esfuerzo, que queremos bajar 5 kilos tomando una pastillita. Exacto. Y ahora lo que dices es un test que yo contesto unas preguntas y me va a decir quién soy o cómo soy, si tengo tal o tal situación. Sí. Y no hay en realidad un trabajo interno que en realidad llegue a desmenuzar por qué estás actuando, por qué estás sintiendo eso. Exactamente. Ok, dice por Wimet, dice Beresauri, dice, ¿qué consecuencias vendrían a nuestra vida si no tenemos un espacio de autorreflexión? Yo diría que las cosas, o sea, vamos a seguir siendo como llevando, la vida nos va a ir llevando desde un aspecto inconsciente, ¿no? O sea, nos van sucediendo las cosas en vez de elegir qué camino quiero seguir, ¿no? Y eso, por eso me parece tan importante, hacia dónde quiero ir, qué consecuencias implican y qué estoy dispuesta a hacer por ello. Entonces, si no hay un espacio de reflexión, pues la vida nos va a seguir sucediendo, ¿no? Pues me embarazo y entonces tengo un hijo y después resulta que no quería el hijo y entonces tengo una mala relación con el hijo y estoy enojada todo el tiempo. O si quiero ser madre, ¿no? Si quiero ser madre y estoy consciente de lo que implica ser madre y asumo, es importante ir dirigiendo nuestra vida. Pues es una gran diferencia, ¿no? La primera es como poner un papelito de papel sobre el agua y ver hacia dónde te llevan las olas. Es que muchas veces es lo clásico que te dicen, te encuentras a alguien y dices, ay, ¿por qué estás aquí trabajando? Pues no sé, pero pues llegué. Claro. Entonces fueron nada más las circunstancias que lo fueron jalando a un lugar donde no tenía ni pensado que iba a estar ahí. ¿No? Y la otra pues es ir decidiendo y ir dándole forma a tu vida, ¿no? Exactamente. Además que es un proceso súper interesante, ¿no? Súper enriquecedor. El conocerse a sí mismo es fascinante. Sí, que desafortunadamente creo que no todos lo hacemos. No, pero justo este espacio es como para invitarnos a reflexionar las ventajas. Claro. Ok, dice Pablo. Dice, hola, dice, ¿cómo decirle a una amiga u orientarla sobre autoaceptación? Ella es muy llenita y no tan favorecida físicamente. ¿Algunos tips? ¿Cómo ayudarle? Pues probablemente como es un poco difícil este asunto de los tips porque cada persona va a interpretar, ¿no? como esta situación de manera muy personal, ¿no? Tal vez si llega y le dice, oye, qué bien te ves hoy, lo vaya a interpretar de una manera distinta. Probablemente, no sé, como un tip para ayudar al otro, es que el asunto es que la diferencia es, en este tipo de procesos, es que el deseo debe partir de mí. O sea, si yo tengo un problema de autoimagen, pues lo ideal es que yo llegue a la necesidad de mejorar esa autoimagen. Entonces, probablemente, depende del tipo de relación, pues, como empezar a platicar al respecto, ¿no? Como decir, a ver, oye, pues, tal vez yo he visto que no te sientes bien, como empezarla a escuchar, como empezar un poquito, diría, a generar el deseo de ella buscar mejorarse y que ella vea como de dónde, cómo se mejora, una terapia, una cuestión más física, ¿no? Ok, pero no hacer, bueno, lo que entiendo es no hacer alguna recomendación porque no sabes finalmente cómo es la situación de cada persona. Exacto. Entonces, si notas algo, nada más como que orientarla que en esa persona se crea una necesidad de que ella misma vaya a buscar esa ayuda o que ella misma se involucre o tenga esa introspección, ¿no? Claro, no se puede como imponer un deseo, es muy difícil y es muy arriesgado, ¿no? Si la chica no quiere hacer o no quiere cambiar, pues no, tal vez... A lo mejor así está bien, ¿no? Pues sí, no, tal vez el problema no es de ella. Ok, dice Vero, dice, hola, ¿en qué caso
una persona debería tomar una terapia de psicoanálisis? En el caso que una persona lo desee, es súper importante. Si una persona tiene interés por conocerse más, es un paciente potencial. Si no tiene que ver con gravedades, o sea, puede haber una persona que tenga muchos problemas y no le interesa conocerse y no le interesa resolverlos. Entonces, pues sería un poco en vano el espacio. Pero si una persona tiene deseo de conocerse, tiene deseo de mejorar aspectos en su vida, yo diría es suficiente para ir a un proceso psicoanalítico y conocerse de verdad, de una manera profunda, inconsciente, aspectos que ni siquiera nos hubiéramos imaginado que estaban ahí presentes. Vaya, sí, suena interesante. Dice Yolis, dice, hola, dice, buenas noches, más que una pregunta es un comentario. La mujer siempre ha trabajado, solo que considero que en la actualidad hay aún más posibilidades de superarse y obtener mejores ingresos. Los tiempos han cambiado y los varones también contribuyen a las labores del hogar. Más bien considero que ahora algunas madres dejan más tiempo a sus hijos. Bueno, ese fue un comentario de Yolis. Gracias, Yolis. Vamos a ver si hay algún otro. Sí, dice Sofis, dice, hola, buenas noches. Qué bueno que hay unos espacios para las mujeres. Y aunque falta mucho, el avance no se detiene, a pesar de todo. Ok, bueno, vamos a dar unos minutos. Siempre hay un delay ahí en el video, entonces unos minutos a ver si hay algo más. Por mientras, no sé, alguna otra cosa que quieras añadir. Pues yo pienso que hay que hacer una reflexión sobre que la sociedad no es un objeto externo, o sea, no es como la sociedad la constituimos todos. Si deseamos un cambio social, habría que empezar a trabajar cada uno, claro. Entonces, justamente ese sería el objetivo de este tipo de espacios, de un espacio terapéutico, el reflexionar y hacerse cargo de uno mismo. Eso va a ser un cambio muy importante en la sociedad. Sí, bueno, finalmente lo que comentabas, ¿no? Es más fácil dar la responsabilidad a otro, dar la dependencia de otro y no hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Es la manera más cómoda, ¿no? De ir llevando las cosas. Sin embargo, no es la recomendable porque al final siempre uno va a estar, pues no va a estar con un bienestar o con una paz, con una tranquilidad, una paz interna siempre va a estar con problemas, ¿no? Y sabes, yo cuestionaría este asunto de comodidad, porque en realidad es muy incómodo depender de alguien. Sí. Lo que pasa es que hay una resistencia a un trabajo rápido, fácil y barato, ¿no? Claro. Pero en realidad es bastante costoso estar así. Sí. ¿No? Sí, porque las consecuencias son muy graves. Son graves, psicológicas, de salud y de todo, ¿no? De salud también, claro. Sí. Sí, bastante. Pues entonces vamos a cerrar el tema. Les recordamos a todos los que nos escuchan que nos pueden seguir a través de Facebook en WIMED, Facebook WIMED, a través de Twitter como WIMEDMX. También a la maestra Nayeli la pueden seguir en redes sociales. Si las puedes comentar, por favor. Claro que sí. La página de Facebook es Psicoanalistas DF y la página de Twitter, el perfil de Twitter es Psicoanalista DF. Ok, y bueno, en el portal los invitamos a registrarse. Con esto ustedes pueden preguntar y bueno, al poner ahí su correo, pues les mandamos información de los programas en vivo que se van a estar llevando a cabo cada mes. La próxima semana tenemos también algunas sesiones, unos programas. El día lunes vamos a ver el tema de calzados para correr, para el deporte, y el día jueves vamos a ver cómo mejorar las relaciones entre los jóvenes y los adultos con la licenciada Marcela. Y bueno, pues sería todo el día de hoy. Entonces, ¿tengas algo más? ¿No? Muchas gracias. Okay, perfecto, pues muchas gracias. Hasta luego.